Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos una vez más a tu canal, Don Plaquetín. Bueno, y en esta oportunidad no lo vamos a llamar Proyecto Dominguero porque no entra dentro del área, la verdad. Que, a ver, yo lo que voy a responder en este video es a esta pregunta, que como podrán ver es una pregunta en la cual me pregunta sobre un integrado que no tengo. La verdad es que nunca lo he tenido en mis manos, pero sí lo he conocido por los foros y por los años que... En fin, a esta sección será una nueva sección, así que bienvenido. Vamos a inaugurarla, que la llamaremos Los Planitos de Don Plaquetín. Ustedes dirán, ¿los planitos? Sí, en verdad iba a ser Don Plaquetín y sus planitos, pero dije, bueno, Don Plaquetín acá no es tan importante, acá más importante es los planos, es decir, los planitos, es decir, los diagramas. ¿Y por qué? Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué planos? Bueno, porque la verdad es que es muchísima la información si vamos a empezar a hablar de esto y no puedo estar armando uno por uno los proyectos porque ya no sería un proyecto dominguero, sino que no me darían tanto tiempo. Entonces vamos a arrancarlo un poco haciendo los diagramas y analizando. Obvio que en este caso vamos a estar hablando no solamente de la característica, sino también vamos a estar hablando sobre las modificaciones, sobre los tipos de alimentación, es decir, las configuraciones que puede llegar a tener y algún que otro truquito que podamos aprender nuevo. Así que nada, en este video estaríamos respondiendo esa pregunta y analizando un poco más. Hojita en mano, lapicera en mano y vamos a ver cómo arrancamos con esto. Bien, la consulta en sí me preguntaba sobre el integrado, que era el TA 8227P. Bueno, ya como en un principio lo comenté, es conocido en otros lugares, no tanto así en Argentina, pero bueno, es igual. Quizás yo acá pequé en responderlo cuando le dije que es su hermano gemelo. La verdad es que no es tan así, la verdad es un poco diferente, pero no tanto. Tampoco es la gran diferencia. Así que arranquemos por lo básico, es decir, lo que es el TA, vamos a decirlo por así, para si no decimos todo el número. Tiene su disipador a masa, es decir, utiliza esto de que la masa iba a lo que era una gran superficie de cobre que estaba por debajo de lo que era el PVC, para que éste disipara por la misma masa, es decir, por el negativo se iba la temperatura, por el cobre, y disipaba de esa forma, que generalmente estaba cerca de un tornillo, y ese tornillo disipaba hacia alguna chapa o un metal o el gabinete mismo que lo encerrase, puede ser equipo, televisores, lo que fuese. Bien, no es así, que las diferencias están con el otro integrado, que es en este caso el TEA, es decir, el TEA 2025 viene con dos pines, es decir, te puede venir de las dos versiones, no es que no, te puede venir así, es decir, con las dos aletas para disipar, o directamente así, de esta forma, en las cuales vienen dos pines y también van a masa y también son los que disipan. Bueno, la diferencia entre este y el otro es que este está más bien hecho para lo que es un watt de potencia, no supera el watt, es decir, 2 watts por canal máximo, y se arriesga a poner los dos pines a masa, pero generalmente se utilizaba un watt, 1,5 watts, es decir, 3 watts en total, y lo que tiene es que por ahí decís, bueno, es malísimo tener esa potencia. No, porque lo que tiene este integrado de bueno, es decir, los dos, no uno, sino los dos, y por eso es que no los separo, por eso decía gemelos, no los separo. ¿Por qué? Porque los dos tienen una alta ganancia en la entrada. Fíjese que por acá dice, a ver, al principio ve que dice que tiene una ganancia de 45 decibeles, pero dependiendo de la resistencia se puede subir máximo a 56 decibeles de ganancia. Es muchísima ganancia de entrada, por lo que terminaban siendo circuitos chillones, es decir, gritones, de estos que elevan muchísimo el nivel de ruido, es decir, muchos agudos, golpeaba bien los parlantes, y esto, si tuvieras un buen parlante con un buen cono, es un buen integrado. Vamos a lo concreto del diagrama. Bueno, esto es lo que siempre les suele pasar cuando encuentran diagramas. La verdad es que es bastante complicado hablar ya en un diagrama así, que tenga tanto tema. Pues sí, decimos, por ejemplo, bueno, a ver, don Plaquetín, ¿cómo arrancarías vos? Bueno, yo, por ejemplo, el diodo este no sé qué hace acá. Dice opcional. Sí, opcional no es, porque en verdad yo para qué quiero un diodo ahí. Segundo, capacitor de filtrado de entrada de alimentación. Bien. 470 microfaradios. Bien, si tenés un cable de un recorrido de 3 metros te lo compro, pero si no, no lo preciso ese capacitor.
Técnicamente ya el que viene de la fuente ya está, listo, no necesito eso. Capacitor de 150 nanofaradios. Pongámosle 150. ¿Por qué 150? Ponerle 100. 150 ya le estás complicando al creador. Es decir, si alguien lo quiere replicar, 150 porque no tengo ese capacitor y no es tan fácil de encontrarlo. ¿100 está bien? Sí, porque en verdad este es para el filtrado de ruido, que puede haber chisperío, que no es chisperío de falla, es chisperío. El silicio, cuando trabaja, tanto en los transistores como en los diodos, se genera una chispa interna y este capacitor lo que hace es suprimir ese ruido para que no salga por los parlantes y no se escuche como chasquidos o ruido de lluvia. En mi caso yo esto directamente lo alimentaría con la alimentación que va y esto no utilizaría nada, la verdad. Ese es mi caso, no sé el de ustedes. Siguiendo es que, por ejemplo, bueno, tenemos la entrada y esto vamos a darlo como que son potenciómetros dual. 10K no es muy bajo, yo pondría 20K, incluso hasta en eso el error 10K es muy bajo, teniendo en cuenta que de acá se va a alimentar siempre con la salida de un parlante 8 ohm y la impedancia es baja, así que básicamente yo pondría uno de 20. Como tiene mucha ganancia de entrada, subiría la impedancia, ese es el tema de estos integrados. Pero en mi caso yo no utilizaría este potenciómetro, yo para mí, en mi caso, ni lo utilizo. Capacitor de entrada, ¿para qué? Este capacitor C1 y C2 y encima dice que es de 100 picofaradio, nada lo utilizaría. Como pueden ver, yo ya te estoy dando un indicio de cómo los alimentaría. Potenciómetro no va, esta resistencia de 1K no va, esto es un filtro pasante, para mí es mucho filtro, sí, porque en verdad acá ya tiene un divisor resistivo, estarías cortando la parte de arriba en el caso de que se subiera la ganancia, pero eso lo compensás con el volumen, ya está, listo. El capacitor, sí, está bien, 220 nanofaradios, este sí va, pero pondría otro, pero sí va este capacitor, ya sí estamos hablando de un componente elemental en este. Después la entrada de lo que es el feedback, y acá donde arrancamos con un par de detalles. Los feedback, por ejemplo, lo que tienen de diferente entre uno y otro, es que por ejemplo en el componente que me pidió el suscriptor habla de, por así decirlo, a ver si lo encuentro, vamos a bajar rápido. Lo que es acá como NF que es 2, NF1 que está en el pin número 5, en el pin número 8, que en el caso del TEA, en este caso, como pueden ver, está en el pin número 6 y en el pin número 11. ¿Ven? El feedback está puesto como feedback y en el otro está puesto de otra forma. Después está el pin de entrada en el pin 6 y en el pin 7. En el caso estamos hablando de lo que es el TA, es decir, el TA 82. Y en el caso lo tenés en los pines 7 y 10 y ya te cambia ahí porque el otro los tiene abajo, que en verdad a esto no lo cuenta como pines. Lo está contando como tap, que está bien, es un tap de toma de tierra y a la misma vez es una toma a tierra con descarga de temperatura. Está bien puesto esto así, es tap, y entonces contaría como 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cuando en este te podés confundir porque arranca de 1, 2, 3, 4 y en los ground los cuenta como 4 y 5. Entonces de ahí viene la diferencia. Pero a la misma vez también te das cuenta que, por ejemplo, si fuese el último pin, el pin número 5, dice entrada, y en el otro te dice, en el 8, SBR. ¿Se entiende? En el pin número 6, que sería el 8, dice SBR. Y el SBR en este te aparece como replay, que incluso en el datasheet aparece como replay, y es la misma palabra. SBR es la misma palabra que replay. Hacen el mismo trabajo que filtrar los ruidos de lo que es el operacional cuando está estabilizando por ruidos, temperatura, bla 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 bla. Bueno, eso lo hace el replay y es lo mismo que el SBR. ¿Se necesita? Sí, se necesita. Bien, volviendo al punto. Ya hablamos un tema con el tema de los pines. Bien, segundo. Acá puso 330 ohms en R5 y R6. Estoy tomando esto como parámetro para que vean lo mal que están los diagramas de hay que tener cuidado con lo que se ve en internet. El resistor lo ha puesto muy por debajo, es decir, con 330 no está subiendo la ganancia, te está yendo para abajo en la ganancia. Entonces, acá donde hay un error de la comprensión de lo que es, vamos a ver el caso que es el TEA, que también se puede utilizar, lo mismo el TEA. ¿Ven que no tiene ninguna resistencia? Directamente lo clavaron con el capacitor de 100 microfaradios a tierra. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué no utilizan la resistencia acá? Bueno, porque
en el PDF, en el diagrama interno, que está bien, acá sí que lo han dibujado bien, tiene tanto como este, lo ven que hay una, en el pin número 6 de entrada tiene una resistencia de 50 ohms, bien, este también lo tiene, que es una de 45 ohms, el TA que me mencionaba el suscriptor, tiene una de 45 ohms, las dos tienen la misma resistencia. Después le pone una resistencia de 120, y es que es esta resistencia que la pone acá y en el otro no está. Es decir, pongámosle en este, por así decirlo, el diagrama que me dice de fábrica no está. ¿Lo ven? Pusieron el capacitor de 100 microfarads y la resistencia no está. Si es necesaria, acá viene el detalle. Esa de resistencia que está ahí, es decir, esta que está acá, en la entrada no inversora, la resistencia es por la ganancia, es decir, si yo pongo 100 está bien, y si pongo 50 está bien, y si yo pongo, no sé, 330 está bien, sí, pero vas perdiendo ganancia. A medida que la resistencia se va elevando, vos vas perdiendo ganancia, es decir, yo pongo una de 220 ohms, ¿puedo? Sí, pero la ganancia va a ser de 10, es decir, casi ni va a amplificar. Entonces, cuando menos tiene, y pongámosle, yo pongo solamente el capacitor, es decir, en vez de poner esta resistencia, pongo el capacitor de 100 microfarads aterrizado directamente a masa. ¿Cuánto obtengo? Bueno, en el caso del TDA, perdón porque siempre me voy a confundir con TDA, en el TDA 2025 vas a tener en este caso una ganancia de 45 decibeles, ¿sí? Lo máximo que tiene, que es lo que tiene, que tiene un limitador a diferencia del otro, es decir, en este caso yo lo máximo que tengo acá, que me dice de coso, tengo una ganancia de 45 decibeles ajustable con la external resistor, que es con el resistor externo con el del que estamos hablando, es decir, esta famosa resistencia, esta es el resistor externo. En cambio en el TA, es decir, el TA 8227, lo que te va a cambiar es que, por ejemplo, es mucho mejor porque dice que sin la resistencia es de 56 decibeles, es decir, tenés mayor ganancia. Por eso es mejor este integrado que el otro. Para mí está bueno el tema de la ganancia porque le da juegos a los amplificadores, no es que uno pierde en ese sentido. Bueno, sigamos. En este diagrama seguimos después con el bootstrap, este componente que siempre va a estar ahí tocándolo en las narices y decimos, bueno, ¿por qué tanto bootstrap? Bueno, porque es necesario. Porque el bootstrap lo que te va a hacer es como si fuese incrementar, por así decir, la retroalimentación, no perdería la ganancia, estabilizaría la amplificación y es necesario que esté así o sí. Y si es como acá muchas veces dice, como la mayoría de los diagramas, es de 100 microfarads. ¿Se puede cambiar? Sí, pero yo te diría que no toques. Entonces este es inamovible, el de 100 microfarads, sí tiene que estar sí o sí. Después hay un capacitor que va hacia tierra, que en este caso pusieron 150 de vuelta, 150 nanofaradios, que es de 100 nanofaradios, no sé para qué pone 150, si vas para arriba vas peor, en verdad vas más para abajo y vas mejor. Esto lo que hace es snubber, este es el snubber, o snubber, como se lo llama, que es lo que es el amortiguador, es decir, en caso de que haya un retroceso de lo que es este circuito CL o LC, lo que hace es, si hay un filtrado al revés, no me joda el integrado y me restablezca valores a este, entonces lo que hace este capacitor es filtrado. Si vas a utilizar mucha potencia, sí lo necesitas. Si no va a estar a alta potencia, no lo necesitas. Es tan simple como eso. Si por ejemplo tenés un watt y es para utilizar un auricular, que en este caso es muy bueno, no lo precisás. Para finalizar, el capacitor de acoplo o desacoplo, como lo quieras llamar, en verdad es para desacoplar la corriente continua y para acoplar la corriente alterna. Por eso es la diferencia que yo a veces me trabo entre acoplar o desacoplar, dependiendo de qué estés acoplando o de qué estés desacoplando. Vos lo que no querés acá, que le vaya parlante, es corriente continua. Pero al final de cuentas sí querés que vaya alterna. Entonces estoy acoplando la corriente alterna, pero estoy desacoplando la corriente continua. En concreto, para lo que es el suscriptor, basándose en lo que era su integrado, que es el TA8227, vamos a lo que es el capacitor. Como pueden ver en la salida, para lo que es el acople de corriente alterna, está utilizando 1000 microfaradios. Es muchísimo para 2.5 watts. No es entendible en el sentido, por ejemplo, de que creo que es más porque si querés acá poner en la entrada baja frecuencia, por ahí sí te va a rendir un capacitor de 1 microfaradio y es por eso que le bajan la ganancia para que el integrado no se recaliente. Bueno, con respecto al capacitor que viene en el PDF
que dice 47 microfaradios en el replay, que es el pin número 9. No, creo que 100 microfaradios. Yo con 47 creo que haría mucho ruido. Yo le subiría un poco más. Está muy bajo ese capacitor. Lo que pasa es que está jugando con la ganancia, como son 120, entonces juega con eso. Y nada, lo que va a hacer es que vas a tener una corriente grande en la salida. Es más que nada un amplificador de corriente, porque con el tema de la impedancia está bien. Es por eso que utiliza un capacitor pequeño. Por eso yo les digo, tengan cuidado con los PDF si no lo saben leer bien, porque tienden a decirte que va así, pero en verdad acuérdense que es una... Te aclara que es un circuito de testeo, no es que es el circuito del mejor rendimiento. Acá no dice the best grain satisfaction. No te está diciendo que va a ser la gran satisfacción. No, acá te dice circuito de testeo. Entonces te van a dar una versión de testeo de los que ellos hicieron y creo que lo que han probado es con frecuencias bajas. Entonces de ahí vienen los detalles que le han puesto. Así que bueno, voy a estar subiendo el diagrama con las correcciones del amplificador este. Bueno, acá comprobándolo ya lo que es el integrado. Y ustedes dirán, bueno, don Plaquetín, ya mencionaste al TEA 2025B y el TEA 8227P, pero nunca mencionaste, no mencionaste el último, que es el K2206B. Y dirán, bueno, don Plaquetín, ¿por qué no lo mencionaste? Bueno, porque es el que vamos a utilizar ahora. Es decir, si bien yo mencioné que había dos gemelos, la verdad es que los tres integrados son iguales, pero a la misma vez no lo son. Ya vimos que en uno de los casos un integrado tenía menos potencia que otro, el otro era bridget y el otro no, es decir, el TA 8227P no se puede hacer puente porque no tiene el pin para hacerlo en puente, y las otras dos versiones sí lo tiene, es decir, el TA lo tiene. Y vamos a bajar esto, porque ustedes dirán, oh, no tiene potencia. Ahora vamos a ver si no tiene potencia esto, porque mucha gente subestima las cosas. El parlante, la carga, ya de acá dibujado en el diagrama, la carga tiene que ser de 4 ohms, 5 watts, si bien no te va a dar la potencia porque no vas a obtener 5 watts. Yo pongo 5 watts, ves, 4 ohms, 5 watts, pero en verdad la potencia que le llega es de 2,5 watts. Pero está bien, por canal está bien en estéreo. Este se puede hacer, el K2206B, ¿se puede hacer puente? Sí, BTL se puede hacer a través del pin número 1. En el caso de que el pin número 1 no lo quieras usar y lo estés usando en forma de estéreo, debe ir aterrizado a masa. Se pone al negativo y ya de esa forma no se puede hacer. En este caso no vamos a hablar de lo que es BTL, vamos a hablar simplemente de lo que son los integrados. ¿Y por qué lo dejé para el último y es diferente de los otros dos? Bueno, porque este tiene, y acá lo estamos viendo en una placa de lo que es un radiograbador de a finales de los 90, 2001, 2002, 2013, vendieron un montonazo en la Argentina este tipo de equipos de música, por así decirlo, pero en verdad eran radiograbadores con CD. En este caso siempre venía casi integrado, nada más como venía el TEA 2025 o este que es el K. El K, lo que tiene de diferente a los otros es que si te pasas de 9 volt casi a 12 volt, ya corre riesgo el integrado. La verdad es que no es tan resistente, sí puede obtener un poco más de ganancia y de potencia, pero la verdad es que se sacrifica muchísimo el integrado. Entonces, lo recomendable es que lo alimentes con 9 a 10 volt, que no te pases de ahí porque ¿lo podés alimentar con 12? Sí, pero en ese caso ponerle que han visto ustedes que lleva como un aluminio pegado en la espalda, en este caso lo necesitaría. Yo ahora en este momento lo estoy alimentando en esta parte de acá, 9 volt. Y acá estoy saliendo con salida a parlante, que en este caso es el parlante, y la entrada de señal que viene por la parte de abajo, a ver dónde está, se está yendo muy abajo. Pero es este que está acá. ¿Lo ven? Si lo desconecto de lo que es la salida de señal de audios, ahí está el ruido ese asqueroso. Se puede abrir en ámbitos generales de los tres, ¿por qué? Porque los tres utilizan la masa como te dije, es decir, las aletas, es decir, estas aletas, van siempre conectadas a una gran cantidad de lo que vendría a ser cobre de la pista. Y cuanto más pista tiene, mucho mejor. Bien, otra de las cosas que se puede ver, como dije en un principio, es que, como pueden ver, no hay resistencia. La versión original de este amplificador, y más cuando es 9 volt,
es utilizar toda la ganancia y no utilizar resistencia, ni resistencia de bootstrap, ni resistencia del pre. Simplemente es conectar todos capacitores, en lo cual vamos a redondear porque son números redondos. En el caso del boot son 100, en el caso de lo que es la salida, esto es para el snooper, es 100 nanofaradios. En el caso de la salida 470 microfaradios, que es bastante bien, es chico y tira muy bien los parlantes. Y en el caso de la entrada necesitamos uno a señal, al pre de señal, que es de 100 microfaradios. Y en el caso de la entrada es 0,47 microfaradios para entrada de audio. Es todo electrolítico, este amplificador utiliza todo electrolítico. Y el pin número 9 siempre a masa. El pin 9 es el ground zoom y lo utilizan casi todo. Así que el pin número 9 a masa. Faltaría solamente en el caso de utilizar este y el TEA 2025B es conectar el pin número 8, que es en todos los casos, un capacitor de 100 microfaradios a masa y el BTL a conectarlo a masa. Y en el caso del TEA 2227 no iría conectado porque no se utiliza ese pin, lo utiliza para otra cosa. Si bajan en la hoja de datos se van a dar cuenta de que tiene otra utilidad. Bien, en tanto lo que es potencia, ¿cuánto tiene? La verdad es que tenés 2,5. ¿Sonido es todo ese? No, la verdad es que sonido tiene montonazo. Ese es el problema que tiene este. Porque la ganancia se la está subida al máximo. ¿Ven? Y estoy atenuando por el tema del micrófono de la cámara. Que si no, ¿sabe qué? Me explota el... Sí, no ve que tengo el volumen al mínimo. Le tengo un miedo que pegue la petada. Pues sé que tiene mucha fuerza este integral. Lo conozco ya. Lo trabajé muy de principios del 2005. Es casi uno de los primeros que agarré. Todo lo que es el ecualizador y los bajé la ganancia del ecualizador. Estoy bajando todos los volúmenes porque... Pero a menos que esto pegue una petada. Y ustedes dirán, bueno, ¿eso es todo lo máximo, don Plaquetín? No, la verdad que no. Este puede ir mucho más lejos. El tema es que no quiero abusar de él. Pero esto sí lo puedo grabar. Esto sí lo puedo subir. Si ven que yo, por ejemplo, no presiono acá y no corto la salida de aire, ¿vieron la saturación que hace? Porque tiene muchísimo desplazamiento de aire. Pueden experimentar con un montón de parlantes porque la verdad es que hay un montón de versiones. En cuanto a lo que es ruido, no tiene mucho ruido. Lo que pasa es que el integrado como sí. Y temperatura no levanta. Mientras yo no me pase de 12 volt no va a haber problema, y mientras me mantenga como ahora en 9 volt tampoco voy a tener problema. ¿Ven como la caja, la acústica está tirando mucho de que está pidiendo que atornille, está pidiendo una buena salida de aire, una buena caja, porque lo está exigiendo ya de por sí. Lo que había dicho en un momento cuando justo salió la música es que en el caso de que se utilice este auxiliar, como ser ejemplo, yo sí lo corto acá, porque esto en verdad, esto de acá para acá no me sirve, solamente me sirve lo que es la parte del amplificador. Tengo una salida para auriculares y tiene muchísima fuerza como auricular. Como amplificador para auriculares, si tenés muy bajo el volumen de tu PC, pero que le decía que el parlante sacado de la caja, si el parlante sacado de la caja pierde el 60% de la acústica.
Gente, lo vamos a estar dejando por acá. Ya han visto que estos tres integrados son hermanos gemelos, pero varía un poco en el caso de lo que es pines. Así que eso fíjate en el datasheet, porque los tres son iguales, pero a la misma vez pueden cambiar los pins, la alimentación, como en el caso del último, que no te pases de 9, con 12 tené cuidado porque te lo podés cargar. Y después es entre los últimos dos es el BTL, que es la versión puente, que voy a ver si la voy a armar, porque técnicamente acá yo lo tengo armado. Ya es decir, solamente tengo que cambiar de lugar los capacitores, levantar, soldar y nada, poco más, porque la verdad es que ya está hecho casi todo. Depende de qué parlante utilices, porque para mí ya esto es mucha potencia, porque parece que no, pero el micrófono de la cámara lo ha reducido un montonazo. Y poco más, gente. En este caso ya hemos visto los tres, hemos visto las distintas configuraciones, hemos visto muchísimos datos sobre estos integrados, que esto ya estaba armado, simplemente era pasarle información, porque en verdad esto lo busqué, estaba guardado en una caja, lo tengo hace mucho. Quizás al BTL, decir la versión puente, para obtener los 6 watts, sí lo haga en un proyecto dominguero, pero este no va a ser el caso. Nada, gente, chau, 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 chau.